Los seres humanos no somos todos iguales. La noción moderna de la igualdad ha sido una de las mentiras más flagrantes y más insidiosas de nuestra época. Una observación honesta del mundo revelará la patente desigualdad entre los hombres. Algunos son más fuertes y más inteligentes, dotados de una mayor cantidad de dones naturales y un sentido de nobleza por encima de lo común, más destacables por su gran liderazgo y su insólita creatividad. Estas almas son más evolucionadas y más favorecidas por la vida. Otros son más débiles y más cortos de mente, carentes de brillantez artística e intelectual y de cualquier rasgo noble, más propensos al servilismo y a la mediocridad, más como ganado humano que como seres humanos completos. Por desgracia, el mundo moderno solo ha servido para agravar la involución del espíritu humano y producir cada vez más del segundo tipo. Ahora los tipos inferiores son mucho más numerosos. Existe innegablemente mucha diversidad entre los individuos en lo referente a su calidad y su constitución. El valor humano conforma un espectro que incluye muchos matices de variación y diversos grados de superioridad. No obstante, en esta época es posible identificar dos distintos antípodas arquetípicos que ocupan los extremos polares del espectro, a saber, el rebelde prometeico, el tipo de hombre superior que encarna el espíritu de la virtud individual y del avance humano, y la antitética, alma esclava, el tipo de hombre inferior por antonomasia que se ha resignado a la conformidad y acepta ciegamente los valores castrantes de la distopía moderna. El rebelde prometeico es una estirpe de hombre poco común. Existen muy pocos ejemplares de su especie en la sociedad moderna. Él es un individuo de una voluntad excepcionalmente férrea y de gran iluminación que se aparta de la conformidad del rebaño y determina vivir de acuerdo con su propia naturaleza aristocrática y en busca de su propia excelencia. Él es un ser humano de una consciencia sumamente evolucionada que se rebela contra el espíritu nihilista del anuismo que define al mundo moderno y que lleva el fuego prometeico de fortaleza y de vitalidad en nuestra época. El rebelde prometeico es una auténtica imagen de su tocayo mitológico. Ha habido varios conceptos de un modelo del hombre más elevado a lo largo de los tiempos. Aristóteles contempló al megalópsico su hombre de alma elevada, un parangón aristocrático que ejemplifica las virtudes hasta un nivel excepcional y que logra grandes cosas. Emerson escribió sobre el individuo autodependiente que confía en su propia intuición en lugar de las normas societarias de su época y que desafía la convencionalidad y crea sus propios valores. Nietzsche concibió al Übermensch, superhombre, el hombre superior ideal que se eleva por encima de la moralidad débil del cristianismo y del nihilismo vacío de la época moderna y que encarna plenamente la voluntad de poder. Todos estos conceptos expresan en su meollo el espíritu prometeico. Todos estos ideales implican una rebelión consciente contra la conformidad y los valores inferiores y una noble determinación a perseguir la evolución de uno mismo y forjarse en una especie de hombre más deiforme. Prometeo ha sido el símbolo original de la rebeldía y del impulso autoevolutivo del alma humana. Fue él quien inició la primera sublevación contra la servidumbre y la mediocridad según las mitologías más antiguas. Por lo tanto, resulta más apropiado referirse al rebelde prometeico, trazando un claro paralelismo entre la rebelión prometeica de la prehistoria mítica y la rebelión prometeica de hoy. Emerson escribió en profundidad sobre la naturaleza de su individuo autodependiente. Nietzsche nunca llegó a definir a su Übermensch con muchos detalles, pues prefería evitar cualquier sistematización de su propia filosofía y dejar que el concepto se preste a una interpretación abierta. De aquí en adelante, intentaré presentar un breve resumen de las características definitorias más fundamentales del rebelde prometeico. 1. Intelectualidad y erudición. El rebelde prometeico es un portador orgulloso del alegórico fuego divino. Es un buscador del conocimiento, un amante de la iluminación, un discípulo de la filosofía y un perseguidor de su propia evolución intelectual. A diferencia de los ordinarios del rebaño que ocupan la mente solo con asuntos materiales sencillos y nimiedades superficiales, el tipo de hombre superior tiene un gran interés por las ideas abstractas y las reflexiones filosóficas y se dedica a la exploración de las dimensiones más profundas de la vida. La filosofía nutre el alma y ensancha nuestra perspectiva del mundo. Nos abre la mente a nuevos paradigmas y a nuevas visiones y siembra las semillas de la originalidad e innovación futuras. Debido a su base de conocimientos amplia y polimática, el alma prometeica es capaz de trascender los límites del pensamiento convencional y engendrar una gran cantidad de ideas novedosas y de obras de creatividad. 2.
Excelencia y creatividad. El rebelde prometeico es aristocrático por naturaleza. Busca cultivar sus propios atributos y forjarse en un ser más completo. Se esfuerza por desatar su propia brillantez artística y producir muchas obras de gran belleza. La creatividad singular, el genio desbordante y los logros sobresalientes son el sello distintivo de su gran alma. El arte es propio de la vida aristocrática. El arte diferencia a los tipos refinados de los plebeyos y de la chusma mediocre. Es el arte lo que realmente ennoblece el alma y le da sentido a esta vida. Pintura, literatura, filosofía, música, afanes atléticos e incluso las ciencias satisfacen al individuo noble y le otorgan un sentido del propósito y de la evolución espiritual. El modo de vida moderno de trabajo continuo y de filisteísmo vulgar, en cambio, no hace nada para nutrir al ser humano y solo desemboca en la apatía y la depresión. Las almas prometeicas tenemos mayor interés por la cultivación de nuestros talentos creativos y el refinamiento de nuestro ser interior, es decir, los bienes del alma. Nos interesan menos cosas como la extravagancia material y el estatus social. 3. Inconformidad e individualidad. El rebelde prometeico es un inconformista y un espíritu libre. Se niega a someterse a normas externas y a reglas impuestas. Se aparta del irreflexivo pensamiento de grupo del rebaño y vive de acuerdo con su propio criterio. Cualquier hombre iluminado sabe que la sociedad no es la medida de todas las cosas sino más bien un constructo artificial que refleja los valores subjetivos y los intereses personales de su élite dirigente y va cambiando con el paso del tiempo. Cualquier alma de gran perspicacia comprende que la sociedad es muy rara vez un amigo del individuo de espíritu libre y que en la mayoría de los casos solo conspira para restringir la individualidad y fomentar la conformidad a sus costumbres a través de las amenazas de humillación y ostracismo. Al tipo de hombre superior no le importan las expectativas de la sociedad. No se deja perturbar por el escarnio y la desaprobación del colectivo. Sigue su propia naturaleza con desvergüenza y basa sus acciones en su propia intuición y la búsqueda de la felicidad individual. Esta marcada indiferencia frente a la aprobación social viene a ser una fuente de liberación, pues le permite al individuo crecer más allá del ámbito de la convención y así idear conceptos nuevos. Las almas prometeicas nunca somos seguidores pasivos de las modas, somos siempre transvaloradores heterodoxos y arquitectos de tendencias novedosas. 4. Ética aretológica y eudaimonia. El rebelde prometeico es un eticista de las virtudes eudaimonista. Se adhiere a una moral noble que gira en torno a la cultivación del areto, la excelencia personal como fuente del bienestar propio. Idealiza los grandes valores clásicos de fortaleza, belleza, sabiduría, nobleza, veracidad y amor propio y rechaza cualquier moral del deber, ética deontológica, característica del mundo moderno puesto que esta última solo sirve para fomentar virtudes huecas como la laboriosidad, es decir, el servilismo, y la autoabnegación. El tipo aristocrático sabe que la nobleza es algo que surge de rasgos internos de la persona y se cultiva a través del refinamiento de nuestro propio carácter. Nos volvemos nobles, generosos, honorables, magnánimos, por la adquisición de la sabiduría, la edificación del espíritu y los frutos de la experiencia. El tipo aristocrático entiende también que la contrapuesta moral del deber no solo es falsa e hipócrita por su tendencia a obligar a las personas a realizar determinadas acciones que muchas veces ni siquiera quieren hacer, sino que también se usa para la justificación del avasallamiento de los gobernados. 5. Alegría de vivir y oposición al puritanismo. El rebelde prometeico es un pagano del espíritu. Encarna la diversión y los placeres carnales de la vida. Se ríe abiertamente de las mojigaterías infundadas y de los moralismos extraños de esta sociedad crípticamente puritana. Es del todo natural y sano saborear las diversas experiencias de la materialidad y vivir muchos grandes momentos de pasión y de éxtasis. La vida ideal es aquella que equilibra perfectamente la búsqueda de la excelencia y unos puntuados actos de gratificación sin caer en los extremos de la diligencia ininterrumpida y del hedonismo desenfrenado, ambos solo desembocan en el vacío interior y la insatisfacción. El alma mediterránea es un modelo para emular. Ella es liberal y de espíritu libre a pesar de siglos de catolicismo. Ella es mucho más apasionada y amante de la diversión que el germano mojigato y puritano y estima la exultación del espíritu y la verdadera alegría de vivir. 6. Espíritu combativo y sentido de justicia. El rebelde prometeico es dueño de una mentalidad marcial. Está dispuesto a luchar por defender su libertad y sus intereses personales. Reconoce la violencia como una respuesta válida a la tiranía y a la opresión y responde a las injusticias con legítima ahimsa, la antiviolencia activa,
no confundir con el pacifismo o la no violencia pasiva. Las medidas de retorsión son necesarias en el caso de que algún ente inicie la violencia o promueva la opresión contra otro grupo. La antiviolencia activa es capaz de acabar con una erupción de violencia o de opresión rápidamente y así restaurar la paz y la justicia. Aquellos pacifistas pechalants que se creen más nobles por su postura de no violencia pasiva, en cambio, no son más que facilitadores pasivos de la prolongación de la violencia y la opresión y por lo tanto son tan innobles como los tiranos violentos a los cuales denuncian. Servil y despreciable es la moral de mostrar la otra mejilla. Una disposición marcial es importante para la supervivencia y la protección de la libertad. El pacifismo es un enemigo de la vida. 7. Espiritualidad y sentido de trascendencia. El rebelde prometeico es un ser con fuertes inclinaciones espirituales. Siempre está inclinado a los temas metafísicos y a las dimensiones más profundas de la vida y posee ideales superiores y un fuerte sentido de trascendencia. No obstante, este tipo de ser es lo suficientemente consciente como para darse cuenta de la artificialidad de la religión corriente. Tiene en cambio una proclividad natural a las filosofías esotéricas más matizadas y suele concebir la vida en este mundo físico como un vehículo de la evolución de la consciencia. Para él, todo lo que existe tiene un gran propósito trascendente y todas nuestras experiencias dentro del ámbito de la materia son altamente significativas. Esta poderosa disposición espiritual prometeica hace que el tipo de hombre superior siempre busque desarrollarse a sí mismo en todos los aspectos y luche incansablemente por sus propios ideales. El rebelde prometeico nunca es un materialista vulgar o un ateo nihilista. Rebelde prometeico, modo de vida. El modo de vida del rebelde prometeico es uno de espíritu libre y de virtud aristocrática. Por supuesto, en los fundamentos del prometeísmo yace un reconocimiento total de la individualidad y cada uno es libre para seguir su propia naturaleza. No obstante, me gustaría proponer algunos puntos comunes. Primero, el valor de la libertad. Las almas prometeicas anhelamos ser lo más libres posible de todo tipo de restricción y de coacción y convertirnos en dueños de nuestra propia vida. Esto es sumamente difícil de lograr en el mundo moderno de hoy. Rechazamos los valores del materialismo económico y a veces optamos por una vida de simplicidad voluntaria. El tiempo es más valioso que las riquezas materiales. Buscamos reducir los gastos y trabajar solo lo mínimo. Pretendemos salir de la carrera de codazos de tiempo completo y maximizar nuestro tiempo de ocio para nuestros afanes superiores y nuestro desarrollo personal. La servidumbre es la antítesis de la libertad. Segundo, la búsqueda de la evolución. Las almas prometeicas buscamos desarrollar nuestra mente y cuerpo a través de la erudición, la creatividad y el entrenamiento físico. Nuestras pasiones artísticas se convierten en el centro de nuestro enfoque. Nos iluminamos a través del estudio de la filosofía y la lectura de libros clásicos. Escribimos literatura, componemos música, creamos arte y hacemos actividades atléticas como las artes marciales y otras formas de contienda física. Las personas de mente aristocrática no nos interesamos por el mero escapismo, deseamos llegar alto en nuestros empeños de pasión y forjarnos en hombres superiores. Tercero, el espíritu de aventura. Las almas prometeicas preferimos una vida de experiencias profundas y llenas de sentimiento al hastío de la conformidad. Deseamos el auténtico vivir en vez de la falsa cultura sucedánea del consumismo moderno. Los viajes son apetecibles en particular. Siempre es provechoso visitar tierras lejanas, explorar muchas culturas, aprender otros idiomas y ampliar los horizontes. La verdadera sabiduría nace de la amplia experiencia. Los hombres de fuertes instintos prometeicos somos unas pequeñas minorías de almas raras que nos escondemos en los diversos rincones de la sociedad. Conservamos el espíritu elevado de nuestro Dios bello y magnánimo y seguimos llevando su iluminador fuego divino en esta época a pesar de las corrientes abrumadoras del inmenso océano tenebroso de este mundo de Kali Yuga. Nosotros tenemos el potencial de ser una nueva generación de filósofos iluminados y agentes del cambio empeñados en la transvaloración de los valores negativos del espíritu distópico actual y la creación de una nueva corriente de pensamiento y de civilización. Nosotros debemos ser los líderes de una segunda rebelión prometeica en este siglo librada contra todos los instintos inferiores del estado de civilización actual y dirigida a una nueva revitalización de los poderosos instintos humanistas de antaño y a la instauración de un nuevo orden social utópico que refleje todos los grandes valores vitalistas de Prometeo. El mundo es un campo de batalla de conflictos entre valores e ideales distintos. Nosotros también debemos luchar por el avance de los nuestros. El alma esclava es la antítesis del rebelde prometeico.
Ha llegado a ser el arquetipo de hombre más común en la época moderna debido a las presiones selectivas de la sociedad distópica de estos tiempos. Este tipo de hombre es un metafórico capón del género humano, un eunuco del espíritu, un sumiso animal de rebaño desprovisto de todo su vigor y su instinto natural, que ya está totalmente acostumbrado a su propia esclavización e incluso disfruta de ser un mero esclavo en este sistema de restricción y de embrutecimiento. Ni siquiera considera la libertad como un ideal importante. Ya le resulta tan extraño el mismo anhelo de superarse a sí mismo y forjarse en algo más completo. Prefiere sus cadenas invisibles y la ilusión de felicidad que le trae su vida de mediocridad. El alma esclava representa la condición más degenerada del género humano, ya niega cualquier instinto expansivo y hasta apoya su propia disminución. Las características definitorias fundamentales del alma esclava son casi inversiones totales de las virtudes y de los valores positivos del rebelde prometeico. 1. Anti-intelectualismo e incultura. El alma esclava es un inculto orgulloso y miembro del populacho poco ilustrado. Se caracteriza por el filisteísmo vulgar, una ostensible hostilidad al intelecto superior y un menosprecio complaciente por cualquier forma de profundidad filosófica o refinamiento cultural. A diferencia de la mente aristocrática, el tipo de hombre inferior no tiene ninguna capacidad del pensamiento abstracto o de la contemplación de las cuestiones más profundas de la vida, solo le interesan los asuntos materiales sencillos y las cosas de valor práctico inmediato como el dinero, el trabajo y el entretenimiento. Su ignorancia del mundo más amplio resulta serle una gran desventaja. Su desdén por el conocimiento restringe bastante el alcance de su pensamiento y destruye toda posibilidad de nuevas perspectivas y de formulaciones poco ortodoxas. Sin apertura a la novedad, la mente humana no es capaz de trascender los límites del pensamiento convencional y por lo tanto nunca podrá concebir ningún cambio radical en su entorno. Es justo por esta razón que la élite dirigente de la sociedad pretende fomentar un clima generalizado de anti-intelectualismo a través de su versión de cultura. 2. Materialismo económico y mediocridad. El alma esclava es del todo banáusica y antiaristocrática. No tiene aprecio alguno por el arte y la creatividad ni anhelo alguno de cultivarse a sí misma o distinguirse en los afanes superiores, pues vive solo para laborar en el ámbito del comercio y adquirir riquezas materiales y posesiones inanimadas. Al tipo de hombre inferior nunca se le ocurriría esforzarse en la creación de algo de gran belleza y originalidad o emprender una actividad que implique el espíritu de autosuperación. La única visión de la vida que él puede concebir es una de industria servil y de unos momentos breves de escapismo sin esfuerzo como la televisión estupefaciente, el cotilleo de las redes sociales, la intoxicación por el alcohol y las drogas y las más recientes modas del resto del rebaño. En este sentido, la multitud vulgar ha sido criada para ser una banda de esclavos perfectos, pues no tiene ninguna aspiración de superarse más allá de lo que le sea absolutamente necesario para la supervivencia básica y siempre estará satisfecha con metas pequeñas fijadas de forma periódica. No tiene ninguna expectativa más allá de su pan y su circo. 3. Conformidad y sumisión. El alma esclava es un hombre de una constitución mental de borrego. Obedece normas externas y reglas impuestas sin siquiera cuestionarlas aun cuando éstas no tienen ningún fundamento lógico o resultan ser perjudiciales para el bienestar del individuo. Se somete condescendientemente a autoridades presuntas y a jerarquías artificiales sin importar cuán abusivo o ilegítimo sea su poder. Este tipo de hombre capón no tiene la consciencia suficiente ni la independencia del pensamiento para darse cuenta de que su supuesto pastor protector es en realidad su opresor y su abusador. Es aquel miserable animal de rebaño que se deja explotar por el mero hecho de que el resto del rebaño se crea que su condición de explotación es algo natural y obligatorio por ley. Nunca se atreverá a pensar que las costumbres de la sociedad en la cual vive no son más que constructos artificiales ideados por hombres. Solo se aferrará a la convención de la mayoría pase lo que pase. El hombre de naturaleza seguidor ama la conformidad y la ortodoxia y detesta la individualidad y la herejía. 4. Moral deontológica y autoabnegación. El alma esclava es una víctima indefensa del deber. Se ha tragado la noción de que la gente esté moralmente obligada a realizar determinadas acciones por ningún motivo excepto por obediencia a alguna presunta autoridad superior independientemente de los verdaderos deseos e intereses de uno mismo. Le han hecho creer que una buena persona es solo aquella que sacrifica sus propios deseos e intereses por el bien mayor y que sería inmoral o egoísta si uno renunciara a sus supuestas obligaciones y en cambio persiguiera sus propios sueños. En esta sociedad se nos enseña que todo el mundo debe trabajar incesantemente e inmolar su propia fuerza vital en el altar del trabajo duro para ser considerado un ser humano digno y respetable.
Cualquier espíritu libre que no quiera someterse a la mórbida ética laboral del montón y prefiera controlar su propio tiempo y perseguir sus propias pasiones será infamado y menospreciado. Como es obvio, la misma ética del deber no es más que una forma insidiosa del pensamiento de grupo en la cual una minoría de autoritarios hacen pasar por morales incuestionables sus propios ideales subjetivos respecto al comportamiento humano que reflejan sus propios intereses, muchas veces en detrimento de aquellos de otros, y satanizan a todos aquellos que los nieguen. Esta falsa noción del deber es la fe inconmovible de los hombres de naturaleza inferior. 5. Mojigatería y puritanismo. El alma esclava siempre está cegada por un espíritu moralista y algo puritano independientemente de si ella es religiosa o secular. Se preocupa por morales artificiales y tabúes sociales baladíes y permite que la sociedad en la cual vive determine su concepto del bien y del mal. El puritanismo mojigato de los siglos pasados sigue muy vivo a pesar del obvio decrecimiento de afiliación religiosa en nuestra época. Solo se ha librado de su simbolismo religioso y adoptado una fachada más profana. La religión indiscutible de muchas sociedades de hoy, sobre todo las nórdicas y anglosajonas, no es otra cosa que el neopuritanismo o el puritanismo secular y su moralismo anacrónico sigue impregnando todos los aspectos de la sociedad. Pervive la noción puritana de que la industria incesante confiere dignidad y que la pereza es una falta moral. Aún sigue arraigado el prejuicio absurdo de que la sexualidad se trata de algo sucio y vergonzoso. Aún se practican ampliamente la humillación y la satanización de personas que no mantienen las creencias correctas y las conductas normales. El alma esclava se rige por todas estas nociones moralistas. No se da cuenta de que han sido creadas e impuestas para controlar a la gente y asimilarla en un solo modo de vida uniforme. No solo teme el escarnio y la marginación que resultarían en el caso de su propia inconformidad, sino que también se empeña en infamar a aquellos de espíritu libre que no quieran amoldarse. Nunca se le ocurriría formar sus propias valoraciones y perseguir sus propios deseos sin darles importancia a los reproches externos. 6. Pacifismo y pusilanimidad. El alma esclava es un pacifista débil y miedoso. Siente un desagrado desmesurado por cualquier tipo de violencia, incluso cuando se trata de la antiviolencia activa o la resistencia contra la tiranía y la opresión. Preferiría vivir una vida de servidumbre pacífica que iniciar una lucha violenta por la libertad y la justicia. El hombre moderno teme el conflicto violento hasta un grado irracional y patológico precisamente por ser un materialista tan innoble y así carecer de cualquier tipo de ideales trascendentes. Ese miserable burgués solo ama las riquezas y los lujos materiales de esta vida y duda de la existencia del espíritu y del más allá. Por eso tiembla incontrolablemente ante la vista de la contienda física y está incluso dispuesto a sacrificar muchas de sus propias libertades por la ilusión de paz y de seguridad. Algunos de esos pacifistas pechalants incluso se creen más nobles y más éticos por su postura de la no violencia pasiva, pero su verdadero motivo no es más que hacer pasar por virtud su propia cobardía y el único resultado de su inactividad es que los tiranos despiadados sigan imponiendo sus leyes dracónicas y colgándole un yugo cada vez más cruel al cuello de sus súbditos indefensos. Mostrar la otra mejilla es la moral pusilánime del alma esclava, ella solamente se somete mansamente a la voluntad de los tiranos con la esperanza de que la dejen en paz. 7. Antiespiritualidad y falta de trascendencia. El alma esclava es en gran parte poco espiritual. Carece de cualquier profundidad del alma y solo está entregada a los intereses materiales más vulgares. Solo vive por la prosperidad económica y las delicias materiales que ésta puede comprar. Puede que el hombre de este tipo pertenezca a alguna iglesia o secta y diga llevar una vida religiosa, pero en la mayoría de los casos sus creencias religiosas solo se tratan de una formalidad derivada de la convención de su comunidad y el individuo en realidad lleva una vida totalmente materialista y secular. La mayoría de las religiones solo consisten en rituales sin sentido y tópicos vacíos y no poseen nada de auténtico contenido espiritual, además de ser negocios. Hoy más personas se inclinan al ateísmo o a la antirreligión. El ateo antiespiritual, sin embargo, constituye el tipo de esclavo más irreflexivo a pesar de su tendencia a creerse más inteligente y más racional que los demás. Desprovisto de cualquier tipo de idealismo superior o aspiraciones trascendentes, ese miserable negador de la espiritualidad solo anda en pos del dinero y del hedonismo desenfrenado y se reduce a sí mismo a poco más que una desalmada máquina de trabajo y de consumo. El nihilismo fisicalista es la religión perfecta para una sociedad de esclavos. Alma esclava, modo de vida. El modo de vida del alma esclava, el cual le ha sido impuesto a la mayoría de la población humana por medio de las presiones artificiales de un mundo distópico degradante y embrutecedor, es una perversión total de la naturaleza.
El alma esclava pasa la mayoría de sus horas de vigilia haciendo un trabajo monótono y repugnante que totalmente detestaría cualquier persona de intelecto sano. Todos los días camina fatigosamente a la oficina o a la fábrica como una cabeza de ganado humano y le vende el tiempo de su vida y una gran cantidad de su energía vital a un empleador corporativo por un sueldo modesto de dinero fiduciario. Le dicen que le debería gustar su trabajo y que aquellos que no quieran trabajar incesantemente de hecho son inmorales o defectuosos. Le han lavado el cerebro a creer que el mismo empleo es el máximo sentido de su propia existencia. Los hombres se rompen la espalda trabajando por más dinero y compran casas sobrevaloradas y autos lujosos para luego atraer una mujer superficial y materialista, muchas veces una cazatesoros y una esposa de trofeo. Gastan un dineral en una ceremonia de boda y se casan con su muñeca y pérgama de acuerdo con las expectativas de la sociedad solo para luego convertirse en su miserable burro de carga durante las próximas décadas o hasta que le pida el divorcio. Las mujeres, adoctrinadas por el insidioso culto del feminismo moderno, pasan sus años de juventud y de fertilidad trabajando como putas corporativas insatisfechas para alguna empresa aburrida y compitiendo con los hombres. Creen que su modo de vida de sumisión a las exigencias de una jerarquía de oficina hace que sean fuertes y liberadas de alguna manera. Años más tarde, cuando su juventud y su fertilidad ya han empezado a marchitarse, se deciden a salir de ese mundo corporativo y buscan atrapar un hombre con dinero haciéndose pasar por una ama de casa tradicional. Las almas esclavas de ambos sexos trabajan incesantemente para adquirir un montón de cosas innecesarias y mantener la imagen de un consumidor exitoso y respetable de clase media. Cuando no están laborando en su lugar de empleo o yendo de compras en busca de objetos materiales superfluos, suelen pasar su tiempo de ocio sentadas en una caja pequeña y mirando fijamente otra caja más pequeña e imbecilizante por la cual se sumergen en un mundo manufacturado de entretenimiento descerebrado. Vacías y deprimidas por dentro, viven de modo vicario a través de sus ídolos, los hombres por sus héroes deportivos y las mujeres por sus celebridades favoritas. El modo de vida del alma esclava es totalmente falso y sin sentido. Se trata de poco más que la servidumbre continua y la compra de experiencias superficiales dentro de una falsa cultura sucedánea. Eleva la moda por encima de la verdadera esencia y el materialismo por encima del auténtico vivir. Lo peor de todo esto es que tantas personas vean semejante existencia pervertida como algo normal. El alma esclava es una expresión gravemente disminuida del ser humano. Su género se ha vuelto tan numeroso por la crianza disgénica de menor calidad y un insidioso programa de ingeniería social empezando con un sistema de educación castrante y servilizante cuyo único fin está en producir una raza esclava sumisa y perfectamente moldeable. Esta variante del hombre es bastante parecida a aquellos hombres primitivos de la era preadámica que no poseían ni sangre divina ni conocimiento de la divinidad y que solo sabían laborar de forma dolorosa en las colonias de sus amos deiformes y servir de modo pasivo a un orden jerárquico. Ella ya está despojada de cualquier instinto de libertad o de rebeldía y solo se resigna a las formas antinaturales de la distopía moderna. El alma esclava opera con un nivel de consciencia sumamente bajo. Tiene su ancho de banda cognitivo totalmente constreñido. Es improbable que su género despierte de su estupor y vuelva a conectarse con sus instintos vitalistas naturales aunque no imposible. Toda la consciencia es evolutiva. Siempre es posible hacer avances aunque sea solo por incrementos pequeños.